Ser podcast. We've been gone for such a long time that I'm almost afraid to go home. A long road is a long, dragged out imagination where things can go wrong, but we keep rolling on. No, doctor, but if I was guessing, I'd say it was just growing pains. And painful as growing is, we can't forget it's hard to get to taking the reins, and we'll all be okay. Trails can lead you to a golden road, I've been told. Can't remember who it was, but all she spoke. Will it pay for her thoughts, leave me broke? 'Cause everyone's around and I'm still alone. Everyone's around right now and I'm still alone. Juanjo Millás, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Javier, buenos días. ¿Qué tal tú? Bien, ¿tenemos fecha ya para el segundo o no hay fecha para el segundo? Sí, dentro de una semana. ¿Derecho o izquierdo? El derecho, el izquierdo ya fue el que me operé hace 2 semanas ya, creo. El izquierdo ya vive su vida propia, ¿no? Pues lo de su vida propia es bastante literal, porque, claro, como ven distintos, pues claro. cada uno lleva una vida, y es muy curioso porque, aparte de que soy consciente todo el rato de que tengo ojo izquierdo, lo cual es un poco incómodo a ratos, ¿no? Es que también te haces consciente de algo que, en fin, que sabemos, pero que no pensamos todos los días, ¿no? Y es que estamos formados por 2 mitades simétricas pegadas entre sí. El cuerpo es eso, 2 mitades simétricas que no exactamente iguales, porque cumplen funciones, o sea, son simétricas pero se tienen que complementar, ¿no? Sí. De manera que lo que ve el ojo izquierdo y lo que ve el derecho, que son cosas distintas, el cerebro se organiza, se las arregla para organizar eso. Fíjate en los pájaros que tienen los ojos en las sienes, o sea que sí que en ese caso sí que es ver muy distinto, ¿no? Y sin embargo el cerebro coge esas 2 informaciones y no sabemos cómo. Mira, yo me acuerdo que uno de los reportajes que más me han impresionado a mí, de los que he hecho en toda mi vida, fue uno que se titulaba Biografía de una mosca, que creo que te hablé en una ocasión, que lo hice en la Universidad Autónoma con Ginés Morata, que, como sabes, es un científico importantísimo y que es una persona que es la que más sabe de moscas en el mundo. Bueno, y entonces, claro, en aquel laboratorio decía, nosotros podemos hacer moscas a la carta, es decir, que con manipulación genética podían ponerle, por ejemplo, a una mosca un ojo en el abdomen, ¿no? Eso ya era una cosa sencilla. Dicen, lo que no sabemos es si esta mosca viviera lo suficiente y tal, si este ojo establecería relaciones con el cerebro, es decir, enviaría terminaciones nerviosas al cerebro, y cómo el cerebro de esta mosca se las arreglaría para poner de acuerdo a esas 3 informaciones, las de los 2 ojos de la cabeza y las del ojo del vientre, ¿no? Pues eso, estos días soy muy consciente, como los 2 ojos ven distinto, soy consciente de estas 2 mitades de las que estamos compuestos, y que es un diseño además con un éxito biológico brutal, porque yo creo que prácticamente todos los seres vivos de la Tierra tienen este diseño nuestro, un diseño antero-posterior, ¿no? Y además compuesto por 2 mitades
muy parecidas, si no idénticas, pegadas entre sí. Noto como una reducción en el nivel de entusiasmo de la operación. No, sé si No. A lo mejor después de la euforia viene la calma. No, Porque mira, ¿qué pasa? la semana pasada, después de nuestra conversación, yo salí con unas ganas de operarme de cataratas que no veas. No se quita. No. O sea, quiero decir, yo he visto una luz. Es como si viviera continuamente a caída de la tarde y de repente vivo en la mañana. Lo que pasa es que frente a ese primer movimiento de caída del caballo, decir, Dios mío, esto veo los contornos de las cosas y tal. Luego, ya una vez habituado a eso, te das cuenta de que esa diferencia que hay entre el modo en que ve el ojo izquierdo y el modo en que ve el ojo derecho, pues crea problemas en el cerebro, seguramente. Y entonces estoy deseando operarme el segundo ojo para que se pongan de acuerdo, porque es que el problema es que ahora no están de acuerdo, ¿no? Para que se hablen entre ellos, ¿no? Para que se hablen entre ellos. Eso. Oye, hay una cosa que quería que escucharas. Ha pasado esta semana y además sé que tú te has fijado en ello también. Has visto imágenes de la cola en la puerta del Banco de España, ¿no? Sí. De gente que quería comprar bonos del Tesoro. Nos hemos preguntado si toda esa gente que hacía cola desde tan temprano con el frío que ha hecho además en Madrid, sabía exactamente lo que está comprando. Nuestra compañera Marta Prieto se acercó a ver de qué hablaban durante ese tiempo de espera. Escucha. No tienes mucho, no puedes invertir mucho. Los grandes ahorradores no están aquí a las 8 de la mañana haciendo cola, porque somos los pequeños ahorradores que hemos conseguido algo y queremos sacarle algo si podemos. No, mucho no. Ya llevo muchísimos años invirtiendo aquí en deuda pública, muchos. ¿Por? Pues porque ha sido donde más rendimiento me ha rendido el dinero. ¿Más que en un banco? Más que mucho. Hombre, el banco se lleva su comisión. Los bancos nunca dicen nada. Por eso las colas que se forman aquí, pero gracias a que determinados periodistas en el ámbito de lo económico han informado de que esa inversión es viable, porque usted no lo sabía, ¿verdad? No, yo tampoco. Hace 3 meses no sabía que hombre, sabía que el tipo de interés estaba al 0% y la deuda estaba baja. Algunos productos, como ha dicho usted antes, ha invertido en fondos de inversión, que si una cosa que llevo ahí 10 años con ellos y cada vez tengo nada. menos. Y si invierte usted lo que llaman en renta ya en el mercado secundario, peor, porque suben los tipos, la renta se devalúa. Letras, invierta usted en letras por ahora, cuando los tipos bajen tiene usted que ver si le interesa o no, pero los fondos de los bancos... te dan una persona, un asesor o asesora y no te dice nunca nada. El asesor trabaja para el banco y si quiere tener una posibilidad de promoción con el tiempo no le queda más remedio que transmitir lo que el banco quiere que le transmita. A todos nos han engañado, a mí también, y yo creo que algo entiendo, pero tampoco mucho porque me han engañado. Hace poco invertí, hace 2 meses, en deuda corporativa. ¿Eso qué es? Pues es deuda que emiten los bancos, deuda de las grandes corporaciones, es decir, las grandes corporaciones se financian emitiendo deuda. Entonces los bancos se la compran y luego se lo colocan a los particulares como usted. Ahora, a mí me dieron un 3% a 2 años. ¿Cuántas cosas hay que no sabemos nada absolutamente? Ya se empeñan ellos en que no lo sepamos, ¿no? Claro. Ahí está. Claro, hay tantos contrastes en esto que hemos escuchado, ¿no? Había alguien haciendo cola, daba la sensación de que no sabía muy bien por qué, pero le habían dicho que era interesante estar ahí, ¿no? Y a mí me recordaba también un poco a las colas frente a las administraciones de lotería, ¿no? Intentar colocar el dinero en un lugar en el que te rente algo. Esto que decía de esta palabra, los rendimientos, que es una palabra que yo le escuchaba mucho a mi abuela. Yo creo que ahora se usa más rentabilidad, ¿no? No sé si viste las imágenes de la cola. Sí, bueno, yo la primera imagen que vi fue una fotografía en El País y se lo conté a Paqui y digo, oye, esto, pues yo me quedé turnato. Es decir, una cola a las 7 de la mañana con el frío que ha hecho estos días en Madrid, que es bajo cero, ¿no? Ante el Banco de España, o sea, una cola que parecía la cola de la pescadería. Ante el Banco de España, que se supone que es una institución súper moderna, es decir, algo completamente analógico, que es una cola como de posguerra, porque además la gente que había allí, por sus atuendos y tal, ya se veía que era gente de clase media, o sea, gente muy normal, ¿no? Que claro, yo, a la cola ante Doña Manolita,
en Navidades la entiendo por su carácter religioso, mágico, ¿no? La gente va a comprar una estampita. Bueno, pues en una estampita tú puedes poner lo que tu imaginación quieras, ¿no? Pero aquí es que iban a comprar otra estampita, en el sentido de que, iban a comprar algo intangible, porque yo no entiendo cuándo se ha introducido entre la gente normal esta cultura de la deuda pública y de los bonos de tesoro y tal, porque es que no, no puedo. No, yo no he estado nunca en ella, pero de repente, claro, veo unas cosas, pero lo que me sorprende primero es el contraste entre la modernidad que se supone que vivimos y esto que es, ya digo, es una cosa completamente de posguerra. Sí. Luego, que esta gente va a comprar algo que es intangible, o sea, esta gente en realidad no va a comprar. O sea, porque me he dado cuenta, yo como voy muy retrasado en todo, me doy cuenta, con siglos de retraso, ¿no? En todo, o sea, es que hemos fabricado en torno a esto una cantidad de eufemismos tremendos. Primero, van a comprar un producto financiero, que eso es como una estampa. Yo no sé lo que es un producto financiero, ¿no? Es como, pero es mentira, no van a comprar, van a vender su dinero. Es decir, yo escuché en la radio, con todo este follón, porque luego esto me viene en un telediario y yo no me lo podía creer, digo, no es posible, porque claro, aquí, a lo más que ha llegado la clase media, es a poner imposiciones a 6 meses en el banco que decían, bueno, si usted deja aquí el dinero y se compromete a no tocarlo en 6 meses o en un año, pues le daremos el 3%. Esto es algo más que ha llegado a la clase, y de repente me he dado cuenta de que no, de que en la clase media debe de saber de productos financieros. Pero bueno, lo que te decía es que escuché en la radio con todo esto, claro, que a mí me volvía loco esta cosa, ¿no? Estas contradicciones y tal. Que decían que ahora con la subida de Euribor, ¿no? El que tiene dinero tiene más dinero que el que tenía. O sea, quiero decir que si yo tenía 5.000 euros, ahora tengo más. No, en fin, entonces, esta gente que tiene dinero ahorrado, que son modestos ahorradores, porque ya ha dicho uno, no, los grandes ahorradores aquí no están, esta gente modesta que estaba haciendo cola en el Banco de España, realmente no va a comprar deuda. Va a vender su dinero. Es decir, el Banco de España compra su dinero. Si lo dijéramos así, se entendería mejor, pero sonaría a lo que es, a cuento de terror. Dice, ¿cómo? Vamos a ver, si el dinero es una cosa que se inventó para comprar cosas, ¿cómo es que con el dinero ahora compramos dinero? Que es como si yo saliera de casa con una garrafa de agua y mi mujer me dijera, ¿dónde vas? Y me dijera, voy a comprar agua con este agua, ¿no? Que llevo. Pero claro, yo ya sé que es muy antiguo esto de préstamo de deuda, ya sé, pero ya te digo que yo voy con mucho retraso. Pero claro, si elimináramos todos los eufemismos, resulta que el Estado quiere comprar dinero. ¿Y a quién se lo compra? Pues a quien lo tiene. A sus súbditos. A quien lo tiene. Y a quien lo tiene le dice, bueno, pues nada, yo se lo vendo, pero se lo vendo más caro. ¿Tengo qué? O sea, aquí donde pone 50 euros, que yo me estoy vendiendo a usted 50 euros, no se los vendo por 50 euros, se los vendo por 55 o por 52, lo que sea. ¿No? Y entonces, bueno... Esto es todo muy metafórico, porque es curioso que la gente más pudiente, si quiere sacar partido a su dinero, bueno, pues seguramente tendrá un asesor o tendrá un señor, una señora con trajes que van al IBEX y allí intercambian acciones, pero si la clase media quiere sacar dinero a su dinero, tiene que hacer cola. Claro, esto es otra cosa que es incomprensible, es que esta cola, ya digo, analógica y como de posguerra, frente a una institución que se supone que está en la vanguardia, es una cosa que debería dar una vergüenza tremenda. Porque claro, dice la gente, ¿y esto por qué no hace a través de Internet? Porque claro, esta gente tiene conocimientos. Son todo, por cierto,
tengo una fotografía delante, son todos hombres, creo que en toda la cola hay 3 mujeres y todos jubilados, o sea, son todos gente mayor. Bueno, dicen, la brecha digital quizá. Claro, no, pero si saben que es un bono de tesoro, seguro que se manejan en Internet. Pero claro, a lo mejor es que el Banco de España no tiene capacidad para atender por Internet a estas ventas que son compras, ¿no? Bueno, los servidores se cayeron durante un rato, pero bueno, luego estuvieron otra vez. Bueno, pues que pongan más capacidad, ¿no? Yo qué sé, pero que eviten este espectáculo. Y luego, claro, dices, hoy compre a través del banco, pero claro, el banco debe ser que si compras bonos de tesoro, yo no sé, porque claro, a mí es que no se me había ocurrido venderle mi dinero al Estado, ¿no? Entonces te cobrará comisión. Pero claro, ha habido una cosa que ha dicho un señor que es una verdad como un templo. Dice, no, mire usted, los bancos, cuando venden un producto, el banco no trabaja para usted. Cuando el banco le vende un producto, es porque le interesa al banco, no porque le interesa a usted. Y todo el mundo que tiene planes de pensiones desde hace 1000 años sabe que los planes de pensiones no han producido rentabilidad ninguna, que en muchos casos han perdido. Ya no hablemos de estafas como las preferentes y todo esto, pero cuando el asesor de un banco que dicen que este asesor te está aconsejando, está trabajando para el banco, no para ti, eso sin duda alguna, ¿no? Y entonces, claro, con el dinero nos ha pasado algo parecido a lo que nos ha pasado con la lengua, ¿no? La lengua fue en principio un invento fabuloso del ser humano, que era una herramienta que estaba a nuestro servicio para entendernos, ¿no? Y ahora nosotros, desde hace ya muchísimo tiempo, somos la herramienta de la lengua. Es decir, nosotros decimos lo que la lengua quiera que diga. Estamos programados para decir lo que la lengua quiera que diga. Bueno, pues con el dinero ha pasado algo parecido, ¿no? Era una herramienta que nosotros teníamos para evitar el trueque, yo qué sé, como un paso más allá, tal, pero de repente nosotros ya el dinero ya no es nuestra herramienta, sino que nosotros estamos en manos del dinero. De manera que estaba pensando yo que cuando a alguien le toca la lotería, ¿no?, que normalmente van a preguntarle, ¿qué va a hacer usted con el dinero? No debería hacer esa pregunta, le deberían preguntar, ¿qué cree que va a hacer el dinero con usted? Claro, porque por ejemplo, a Amancio Ortega lo ha trastornado completamente. Amancio Ortega se cree que vive en París, porque está comprando edificios todos los días. Que es lo que se hacían. Yo me acuerdo. El monopólico. Bueno, yo lo conocí como Pagué. Se llamaba así también, ¿no? Creo. Yo lo conocí como Pagué. Porque además que recuerdo perfectamente el primer día que jugué a Pagué o a Monopoly, siendo adolescente, en casa de un amigo que vivía en la calle López de Hoyos, que fue en donde entró. Y dijo, no, esto es fabuloso. Y yo me di cuenta, claro, te daban un dinero para empezar, ¿verdad? Y yo me di cuenta que este amigo, que debía haber jugado con la familia, ya tenía, que siempre se compraba todas las casas de la calle Santa Engracia. Sí. Que yo no sabía lo que era la calle Santa Engracia porque no había ido al centro todavía. Pero claro, este hombre se hacía rico con las casas, nos desplumaba a todos, ¿no? El Monopoly está lleno de insultos a la clase media. Si quieres un día lo repasamos. Sí. Lo de cobrar por pasar por una calle, pero ¿cómo que por pasar me cobra usted? Claro, pero era dueño de la calle. Y me acuerdo la primera vez que fui luego la primera vez que viví en la calle Santa Engracia, que iba paseando por ahí, y dije, calle Santa Engracia, y digo, ay Dios mío, si está en la calle de mi amigo. Y luego a esa calle he tenido que ir mucho, por ejemplo, a renovarme el carnet de identidad, porque hay una comisaría de policía que renueva el carnet. Y siempre me dan ganas de decirle al comisario, al funcionario que hay allí, dice, oiga, ¿sabe qué está? Este local era de un amigo mío de la infancia. Que me cobraba por pasar. Bueno, pues Amancio Ortega todos los días compra una casa en algún sitio, ¿no? Sí. O sea, su imaginación no ha trastornado el dinero, de tal manera que su imaginación, que debió jugar mucho pero su imaginación ya no da más que para comprar casas. Y entonces yo estoy absolutamente desconcertado con esto, ¿no? Porque luego dice, claro, ahora que tiene dinero, tiene más dinero, porque vale más. Bueno, esto me cuesta entenderlo un poco, pero en fin, le doy una vuelta y lo entiendo. Pero claro, al mismo tiempo estoy pensando en el drama de la gente que tiene hipoteca, ¿no? Que yo afortunadamente no tengo ya, pero que de repente las hipotecas
con esto de que el dinero vale más, esto vale más sobre todo para el que no lo tiene, claro. La hipoteca media va a subir 250 euros, la media, o sea, quiere decir que hay gente a la que va a subir 400. Entonces, esto va a ser imposible de hacerle frente en muchísimos casos, ¿no? No, eso puede provocar un drama social absoluto, y frente a eso, quiero que escuches una cosa que igual has leído sobre ello o lo has escuchado. ¿Has escuchado lo de Tita Cervera con Risto Mejide? Sí, lo escuché. Sí. Vamos a oírlo un momento. Tienes muchísimas más obligaciones que siendo pobre, porque en el fondo el pobre pues procuras comer y se acabó, pero rico tienes muchos problemas con las personas, con los odios. Hombre, los pobres también tienen muchos más también problemas. Pobrecitos, por eso que no. Pues me equivoco. Pobrecitos. Pero, ¿sabes? No es la primera vez que Tita dice esto. O sea, es absolutamente consciente de lo que dice, porque esto ya lo dijo hace años en una entrevista, no me acuerdo en qué medio, creo que fue, no sé si fue en Interview, en qué medio, que dijo que bueno, que los pobres llevaban una vida de lujo porque no tenían preocupaciones, pero que los ricos tenían que administrar la riqueza y que eso era muy complicado, y que además con frecuencia no tenían cash porque lo tenían todo en inversiones. Ay, qué suerte, ¿no? Y de repente se veían obligados para adquirir liquidez a vender una joya de la familia. Es decir, que esto es un convencimiento muy profundo de ella, porque si no, claro, me cayeron muchísimas críticas, no lo habría repetido. Pero bueno, esto de las hipotecas, a mí me parece que además, me parece como si viviéramos en una especie de esquema Ponzi, de gran esquema Ponzi, ¿no? O de estafa piramidal. Porque claro, durante los últimos años, muchos años, se ha estado atrayendo a la gente a coger hipotecas, y diciendo, si es que es más barato, tiene un interés negativo, es que prácticamente no pagas, y han ido llevando gente a redín, y cuando estaban todo el mundo atrapado en las hipotecas, de repente cambian las reglas del juego. No, ahora ya no es en 1%, sino en el que sea por ciento. Claro, eso es una especie como de esquema Ponzi, ¿no? Que van recogiendo dinero, y de repente cuando alguien lo quiere recuperar, dice, se ha perdido, ¿no? Pues ahora igual, cuando la gente que diga, en fin, vivimos en una especie de cuento de terror, ¿no? Yo creo. Pero y además, yo no sé si has seguido también esta semana las sesiones y las reuniones o las juntas de accionistas donde se han presentado los beneficios de los bancos, ¿no? Y además el enfado con el que se enfrentan a esta exigencia de pagar un impuesto extra, o a esta propuesta de hacerles pagar un impuesto extra, ¿no? ¿Qué contraste entre esa cola analógica para comprar un producto digital, esa hipoteca que se encarece a alguien para quien 200 euros va a significar comer o no comer, y en cambio la clase bancaria quejándose de que han ganado solo unos pocos miles de millones, ¿no? No sé. Claro, y esto lo que pasa es que, claro, con los bancos además, como siempre tienen la amenaza de quebrar, ¿no? Y dice, no, es que si quiebra un banco, eso sí que produce pánico, porque claro, la quiebra de un banco es la quiebra de miles de personas que tienen ahí sus ahorros. O sea, no sabemos, tenemos tanto miedo a los bancos que no sabe uno qué hacer con ellos, pero efectivamente deberían quizá esos beneficios, pero claro, ya yo no me atrevo, porque es que es meterse con la divinidad esto, ¿no? Pero pasa esto con las grandes empresas también, que se ha discutido tanto estos días, ¿no? Empresas que han ganado muchísimo dinero, que han tenido muchísimos beneficios y que siguen pagando unos sueldos de miseria, y entonces la gente dice, no, es que este empresario tiene mucho mérito porque sí, pero en parte su fortuna viene de la plusvalía que ha obtenido de las horas de trabajo de sus obreros, ¿no? Es decir, que también los obreros o los trabajadores deberían disfrutar de esos beneficios brutales, ¿no? Veíamos con Inditex que están reclamando una subida de 500 euros, creo que supone algo así como el 0,2% de los beneficios, y sin embargo hay una resistencia enorme, y además
con este descaro de decir, no, es que esto lo he ganado yo, el empresario. No, lo han ganado entre todos, porque si usted no hubiera tenido empleados, no habría ganado este dinero. Bueno, es bueno que esa discusión se ponga en fin, salga a luz, porque es que durante mucho tiempo aquí hemos estado diciendo que en el mérito de un empresario con 15.000 empleados era exclusivamente del empresario. No, hombre, es del empresario y de los 15.000 empleados que están ahí haciendo entre otras cosas, en muchísimos sitios horas extras sin cobrar, porque acaba de salir un informe de UGT, me parece, que dice que creo que es el 60% de las horas extras que se hacen en España no se cobran, no se pagan, ¿no? Que es un fraude. ¿Cómo ha cambiado, en las últimas décadas nuestro concepto de lo que es un banco, que era una institución respetable a la que por lo menos mis padres y mi abuela iban con cierta reverencia. Fíjate, trabajar en un banco era lo más alto a lo que podía llegar un hijo, ¿no? Te daba mucha tranquilidad. Nuestro concepto de los bancos ahora, y no tiene nada que ver con los trabajadores de los bancos, a los que se les obliga a convertirse casi en vendedores de feria, que te tienen que colocar una televisión de 28 pulgadas si vas a preguntar o a dar los buenos días. Bueno, ahora, no sé si te has dado cuenta de que en algunos bancos, en otro día salió una noticia además a propósito de esto, en algunos bancos, en la puerta, lo primero que se ve es un cartel que pone asesor financiero. O sea, lo primero que ves no es la Caixa o BBVA o tal, sino asesor financiero. Y entonces, claro que esto sorprende, ¿no? Porque claro, es un edificio normalmente importante y te crees que te pueden asesorar, ¿no? Y mira estos señores de la cola de esto, se han tenido que asesorar por su cuenta. Aconsejándote comprar unas preferentes, por ejemplo, ¿no? Es una manera de asesorar. Esto es, y hace unos días, que no me acuerdo dónde, en un pueblo grande, pero no me acuerdo dónde ha sido, una localidad grande, un asesor financiero de esto se ha llevado el dinero de un montón de gente. Es que no me acuerdo ahora de dónde era, ¿no? Bueno. Y en fin, o sea, que vivimos tiempos en la relación con el dinero porque claro, la gente quiere salvar los ahorros, porque ya te digo, es que toda la cola esta era de jubilados que les permiten, en fin, salir adelante, pero vemos que el dinero está cada vez, los ahorros están cada vez más amenazados, porque de repente cambian las reglas del juego y dice, ahora dicen que el que tiene dinero tiene más dinero por esto que ha hecho Bruselas con el Euribor, pero lo mismo te puede ocurrir al contrario, ¿no? Claro, Quiero decir, en la inflación de repente tienen menos dinero, ¿no? Porque se lo digan a los que tienen hipotecas. Oye, es que un cuento de terror esto. Un cuento de terror, y el dinero es una cuestión de fe también. Tú querías hablar de otra cuestión de fe, que es de algo invisible, capaz de protagonizar también dramas de poder. Yo no sé si en esa época antes de que el palé se convirtiera en el Monopoly, a lo mejor estoy yo equivocado y el palé todavía se vende como tal, pero yo creo que el palé era como el antecesor del Monopoly, ¿no? Algún día lo investigaremos. La realidad es que el Monopoly tiene todos los componentes del capitalismo puro y duro, incluido la corrupción, porque lo de la tarjeta para salir libre de la cárcel, no me digas tú a mí, si no es un ejemplo de corrupción. Pero bueno, ¿tú recuerdas casas en las que no hubiera luz? ¿Casas en las que no llegara la luz? Sí, vamos, yo recuerdo primero casas donde la luz era muy deficiente, que eran las casas de cuando yo era pequeño en las grandes ciudades, porque en todas las casas había siempre un cajón lleno de velas, porque había apagones, se iba la luz, una luz que era pobre, porque no había vajillas, no había, incluso en algunas planchas todavía eran de carbón, porque había cocinas económicas, es decir, que era una luz que alumbraban, que servían para iluminar bombillas de 40 vatios, en fin, no habían los electrones. Pero luego yo recuerdo, fíjate, ya en una época bastante avanzada, de los años finales de los 70, primeros 80, de haber viajado por los picos de Europa y haberme encontrado con muchos pueblos que no tenían luz eléctrica. O sea, te estoy hablando de ayer, prácticamente. Sí. Y ver en algunos de estos pueblos, en pequeñas centrales eléctricas, al lado de un salto de agua, ¿no? Una casetita, que era una central eléctrica,
que yo siempre me preguntaba, ¿y esto de quién será? ¿Será de los vecinos, del pueblo? ¿Será de municipio? Pero como pequeñas centrales eléctricas que seguramente servían para iluminar eso con lámparas de 40 vatios, una casa modesta, ¿no? Sí, sí, y épocas en las que la luz, claro, yo obviamente nací en un periodo en el que la luz era algo que estaba ahí, no había ningún problema, pero yo sí conocía a gente en mi familia, por ejemplo, pues esos tíos abuelos, para los que la luz era algo que solamente había que usar en el momento justo, ¿no? Había que entrar en la habitación y encender la luz si hacía falta, pero si no la apagabas al salir, parecía que había un señor en la puerta que te iba a cobrar por la luz que estabas utilizando, ¿no? Pero claro, pueblos sin luz, que usaran recursos naturales a pequeña escala, como el agua para mover molinos, es algo que parece que pertenece al pasado. Jaume Franquesa, ¿cómo estás, Jaume? Buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Yo no sé si le iba mejor al campo y a los pueblos cuando la energía no tenía dueño en esa época. Bueno, la energía siempre ha tenido dueño, digamos, pero sí es verdad que cuando se instala la electricidad en España y en cualquier lugar, pues lo que tenemos son sistemas, digamos, menos integrados, donde distintas localidades más pequeñas pues tienen su como tú decías, su pequeño salto de agua o lo que fuera que les permite tener luz a ese pueblo, y ahora mismo lo que sucede con el tiempo es que estas pequeñas redes van quedando absorbidas por las grandes empresas y muchas veces pues pasan a ser pues o desbaratadas o lo que fuera, y se pierde el control sobre esas redes, eso es verdad. Jaume es doctor en antropología social, es profesor e investigador en la Universidad de Buffalo, Nueva York, y es autor de un libro en el que relata la evolución de la energía y sus consecuencias en las zonas rurales. El libro se llama Molinos y Gigantes. Hasta que ha estallado la guerra en Ucrania, Jaume, y han empezado a subir los precios de los combustibles, creo que no nos habíamos interesado por este tema, excepto cientos de veces cuando Juanjo se hace preguntas al contemplar un poco su factura de la luz, ¿no? Pero todo esto tiene un origen. Cuéntanos cómo empezó todo. Bueno, es que esto de la energía es un poco como las muelas, ¿no? Que solo descubres que las tienes cuando te duelen. Pues con la energía es lo mismo. Solo te das cuenta de que es una cuestión importante pues cuando hay un problema. Lo que decías, la guerra en Ucrania, o que te sube el recibo de la luz, o lo que sea. Pero de algún modo la crisis energética es como consustancial, digamos, a la manera como nos hemos organizado, porque vivimos de una manera que tenemos que consumir, o parece que tengamos que consumir más y más energía, y claro, eso requiere un uso creciente de recursos, y eso provoca dolores de muelas a mucha gente donde están esos recursos, ¿no? Pero claro, se generaba energía para consumo local, porque transportar la energía era imposible. Bueno, eso a partir de los años, ya digamos de los años 1910 o así, empiezan a salir el origen de las grandes empresas eléctricas actuales, y empiezan con el invento de, básicamente hoy conoceríamos de Tesla, ¿no? De que se puede transmitir la energía a grandes distancias, pues ya empezamos con que se produce electricidad en el Pirineo para abastecer a Barcelona, o en el Júcar para abastecer a Madrid, etcétera. Y aquí se empiezan a crear redes de grandes dimensiones hasta lo que tenemos hoy en día, que básicamente es una red, sino a nivel europeo, como mínimo a nivel ibérico, pues más o menos totalmente interconectada. Pero hay una separación entre los lugares donde se produce la energía y los lugares donde se consume. Claro, efectivamente. El campo ha sido tradicionalmente el generador, y las ciudades han sido las consumidoras, ¿no? Exacto. Y seguimos ahí. Y seguimos ahí porque yo estuve hace poco en una zona de Burgos donde hay muchos molinos de energía eólica, y hay una campaña precisamente en contra de estos molinos que es muy ingeniosa,
porque hay carteles que dice no son gigantes, son molinos. Porque que realmente es peligroso que sean molinos, ¿no? Porque y ellos se quejan precisamente de esto, de que la energía que se produce ahí se consume a lo mejor en Madrid, y a cambio de eso están cambiando una cultura rural, porque claro, de repente llega una gran empresa y dice yo me alquilo este terreno para poner X molinos, y claro, de repente se encuentran con una renta que en apariencia les viene del cielo, no tienen que trabajar, no tienen que hacer nada, pero el impacto ecológico de los molinos es brutal, por lo visto. Bueno, es que aquí un poco yo creo que hay dos cuestiones, ¿no? Una, esta sensación de lo que contabas tú, en este caso de Burgos, pero que pasa en muchas regiones del Estado español, que un poco muchas de estas zonas tienen la sensación justificada de ¿por qué siempre nos toca a nosotros? ¿Por qué siempre es aquí, no? O sea, muchas veces estas zonas que tienen, en este caso parques eólicos, son también zonas que en su momento tuvieron o que siguen teniendo pues centrales térmicas o centrales nucleares o presas hidroeléctricas y todo esto. Y un poco genera esta sensación de ¿por qué siempre es aquí? Y además estamos produciendo para, básicamente, es como tú decías, para grandes ciudades, y entonces se sienten un poco engañados, y la frustración en el campo es real, y la otra cuestión es que claro, estamos un poco siempre pensando en si este tipo de tecnología es mejor que la otra, etcétera, pero al final la tecnología ni es neutral ni es milagrosa. Y como dicen muchas veces las plataformas que se quejan de este tipo de instalaciones, renovables sí, pero no así. Es decir, el qué es importante que sean renovables, pero el cómo se instalan también. Y hasta qué punto beneficia estas comunidades locales, pues es importante. Sí, todos estos movimientos y cambios de paradigma en la producción de energía, según tu libro, tienen varios puntos en común, que es esta división entre el campo y la ciudad, que se hace mayor porque se genera en el campo, pero el consumo es para la zona urbana. Hablas también de cómo siempre se promete un cambio a mejor que acaba siendo a peor. Y tú dices que las transiciones energéticas en realidad deberían llamarse transacciones energéticas. Bueno, es que aquí, Javier, y permítame que sea un poco provocador, hablamos de transición energética, quizás ahora más con lo que tú decías de que de repente la energía se ha vuelto un tema más de debate cotidiano, pero la transición energética, por desgracia, no existe. Es decir, vemos la instalación en este caso de energías renovables, que es algo en principio loable, pero es que lo anterior, digamos, lo que se supone que es anterior, toda la infraestructura fósil, de combustibles fósiles, continúa ahí. Es decir, lo que hay, en vez de sustituir fuentes energéticas, lo que hacemos es añadirlas. Y claro, estos añadidos, digamos, son... La idea de transición energética nos engaña, porque si solo añadimos, si cambiamos fuentes energéticas, pero solo las añadimos y no reducimos el consumo, ni hacemos medidas de ahorro energético, autoconsumo, etcétera, pues no sirve de mucho. Claro, habría que desmantelar modelos antiguos, ¿no? Claro. Porque lo que se añade cubre necesidades nuevas, no suple las anteriores. Ya. Exacto. Entonces, ¿qué modelo sería el modelo correcto para una política de transición real? Bueno, a ver, supongo que lo que será el futuro no lo sabemos. Esto tenemos que... Pero me parece también que es importante un poco, en el caso, por ejemplo, de la eólica, pensar, pues, ¿y esto de dónde viene, no? Y, bueno, en gran parte esto viene de los daneses. Esto se lo inventaron fundamentalmente en Dinamarca, y se lo inventaron un poco con esa idea que decíamos al principio de esas... En Dinamarca lo que en el norte español muchas veces eran estos pequeños saltos de agua que producían energía para unidades locales, para pueblos y para granjas, pequeñas empresas rurales, etcétera. En Dinamarca esto lo hacían molinos de viento.
Y en los años 60 y 70, cuando hay el gran debate sobre lo nuclear, ¿no? Y hay un gran activismo en contra de la cuestión nuclear porque se ve como una tecnología de guerra que tiene riesgos, etcétera, pues ahí se empieza a pensar, ¿y por qué no empezamos a poner molinos para hacernos electricidad? Es decir, se crea la cuestión de las renovables y la eólica en particular como una manera de promover una autonomía para una autonomía energética para estas zonas rurales, y muchas veces en conexión con proyectos de llevar tecnología y educación a zonas rurales, y estamos muy lejos de eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la zona en la que yo me centro, que es el sur de Cataluña, que es una de estas zonas del Estado español que hablábamos anteriormente, que tienen muchas distintas, donde se ha ido acumulando esta infraestructura energética, pues ahí ha habido mucho rechazo a la instalación de parques eólicos, pero a la vez, cuando tenemos otras cuestiones que promueven el autoconsumo, pues ahí no hay quejas, ahí todos están de acuerdo con poner placas solares en el tejado de la cooperativa agrícola del pueblo, y que esto sirva para todos los usuarios del pueblo. Es decir, yo creo que promover el ahorro energético, intentar acercar los sitios de producción con los sitios de consumo y promover el autoconsumo, estos serían, digamos, como mínimo el ABC para empezar. Sí, yo ahora llevo una temporada que de mismo modo que recibo llamadas de Vodafone y de, en fin, compañías eléctricas y tal, se ha añadido a esa tortura de llamadas, sobre todo a la hora de la siesta, una nueva, que es en de ponga usted placas solares. Me están ofreciendo todos los días poner placas solares, y además dicen que hay ayudas estatales. Entonces, esta fiebre, digamos, de las placas solares, que seguramente es buena, si aumenta, si va a una gran velocidad, amenazaría los oligopolios de los que ahora dependemos. Sí, hombre, sí. Mire, en esto hay una cuestión que a mí me parece muy, muy reveladora, que es que hace no mucho, no sé si no me acuerdo, 5 o 6 años, Iberdrola mandó un comunicado a la agencia que vigila o que organiza, digamos, la situación financiera en Estados Unidos, donde dijo: oiga, cuidado con esto del autoconsumo, porque esto del autoconsumo va en contra de nuestros negocios. Entonces, no debería promoverse. Ajá. Sí, o sea, claro, aquí una de las cosas por las cuales las grandes empresas eléctricas se han sumado, algunas con más fuerza que otras, a la cuestión de las renovables, es que como crece el consumo, pues eso no les toca sus beneficios en los otros sectores donde han invertido. Pero si el consumo se mantuviera estable, o mejor, bajara, y se incrementara el número de autoconsumo o de otras maneras de abastecerse de electricidad, pues claro, esto empezaría a tocar su negocio en los otros sectores. ¿Qué es lo que pasó después de la crisis del 2008 con las centrales de gas, las de ciclo combinado? Que como bajó el consumo, no porque lo planificáramos, sino por la crisis, ahí empezaron a tener problemas. Claro. ¿Y esto que se llamó el impuesto Anson tuvo que ver un poco con esto, con este claro. conflicto de intereses? Por supuesto. El impuesto al sol fue un intento del gobierno, pero digamos promovido por las grandes empresas, para que no se les tocara lo que dicen en inglés su bottom line, ¿no? su línea básica de negocio. A partir de aquí hay unas declaraciones de un secretario de Industria, creo que dice: el problema de la energía es que algunos se pensaron que cualquiera podía hacerla. Bueno, pues sí, esa es la idea, cualquiera tendría que poder hacerla.
Y el impuesto al sol fue una manera de intentar parar eso, por supuesto. Es curioso porque de nuevo estamos volviendo al Monopoly, ¿no? Alguien saca la tarjeta para decir cuidado que dejo de ganar dinero, con esta tarjeta sigues ganando dinero, la usas contra el gobierno y hablas de Estados Unidos y de ese intercambio de opiniones. Es curioso cómo el capitalismo poco a poco se fue desplazando hacia Europa, porque tú cuentas cómo en 1911 fue un americano, de hecho, ¿no? El que trajo a España y se reunió con Carlos Montañés ese modelo de gran empresa energética, ¿no? Sí, este es el origen de lo que se llamó la canadiense, que es famosa por muchos motivos, entre otras porque tuvo una gran huelga en el año 1919, pero sí, aquí lo que hay es la necesidad de grandes capitales, porque hay este señor, Carlos Montañés y otros, que tienen la idea de decir, con todo lo que hay aquí de generación, digamos de industria, lo que tenemos que conseguir es electrificarlo todo. Y buscan grandes inversores. Y este señor Pearson ya había construido, planificado redes energéticas en Brasil y en México. Y entonces se lo traen aquí y con la inversión de grandes bancos, siempre detrás de la creación de estas grandes empresas, lo que hay es pues grandes cantidades de capital y básicamente bancos. ¡Qué sorpresa! Claro, y lo que hace es eso, y estos son los que se inventan el sistema energético que a la larga pues será el que estará abasteciendo al área metropolitana de Barcelona. Pues yo no sé, tal y como se ha desarrollado la historia de la energía, que es lo que tú relatas en tu libro, a lo largo de estas décadas, estos siglos casi, no sé si tú ves cuál va a ser el modelo futuro. Al final tiende a calar la idea de que depende de nosotros, depende de que consumamos menos y de que fabriquemos nosotros la energía que consumamos. A ver, el futuro seguramente será mixto. Lo que pasa es que quizás... y volviendo a la cuestión que hablábamos antes del mundo rural, en la parte del sur de Cataluña, hay un municipio que se llama Ascó, que es donde hay un par de reactores nucleares, y ahí lo que cuentan los lugareños es que cuando la empresa que promovía la central nuclear empezó a comprar terrenos para hacer la central nuclear, pues no sabían para qué eran esos terrenos, ¿no? Estaban pagando bien y se decía, se dice hasta el día de hoy que los que la compraban decían que era para poner una fábrica de chocolate. Entonces, claro, todo el mundo, una fábrica de chocolate, pues esto parecía bueno, ¿no? Claro, esta historia se cuenta hasta el día de hoy repetidamente. Cualquiera que vaya ahí y pregunte sobre los orígenes de la nuclear le van a decir, nos dijeron que sería para una fábrica de chocolate. Pues claro, lo que hay detrás de esta historia, al menos como yo la interpreto, es que nos trataron como niños, ¿no? Nos trataron como niños que nos dijeron, vente aquí que te voy a dar un par de golosinas y ya verás, y nos engañaron. No nos dijeron los riesgos que tenía, no nos dijeron para lo que sería, etcétera. Pues yo creo que es importante no engañar. Es importante que cuando produzcamos energía o cuando se produzca energía y se haga a partir de territorios rurales, que estos territorios rurales sean socios, digamos, en este proyecto y no simplemente niños a los que se puede engañar o los que se puede confundir, o que tengan simplemente que estar agradecidos porque les pusiste un molino y a partir de eso pues cobran una renta de 3 o 4 mil euros anuales o la cantidad que sea. Entonces, el futuro energético no sé cuál será, porque hay la cuestión es, como decías, muy compleja, pero evidentemente tiene que pasar en parte por desballestar lo que tenemos, que como sabemos no es sostenible y acarrea grandes problemas ecológicos. Yo recuerdo, Juan, un reportaje que hicisteis hace 3 años en el embalse de Riaño, ¿no? Y la gente, lo dolida que estaba todavía la gente del pueblo, ¿te acuerdas?
Sí, me acuerdo. Claro, porque arrasó pueblos y cambió el paisaje. Y esto del cambio de paisaje es interesante, porque yo ahora cuando viajo a Asturias, por ejemplo, en coche, veo que muchos campos que antes estaban sembrados de cereales o de girasoles, que era una belleza, ahora están llenos de huertos solares. Y me pregunto, de lo que se llama huertos solares, es un cambio de paisaje brutal. Me pregunto de quién son estos huertos solares. Bueno, hay de todos. Algunos son de los propios, dueños del terreno que ven en ello una oportunidad, pero otros son de grandes empresas. Hay empresas muchas veces relacionadas con las altas esferas del capitalismo español, para decirlo así, que tienen centenares de huertos solares. Y en este caso, básicamente, un poco la sensación que tienen los lugareños es que se han adueñado de mi terreno, sea quien es el dueño legal de los terrenos, pero lo que sienten muchas veces los lugareños es que el control sobre su paisaje, sobre su territorio, se lo han sacado de las manos, ¿no? Y que los dueños han pasado a ser esos otros. Y esta es una cuestión, importante, porque también tenemos que darnos cuenta que la población rural hace contribución importante al equilibrio territorial, al mantenimiento de ecosistemas, y esto tiene que valorarse. Jaume Franquesa, que es doctor en antropología social, es profesor y es investigador en la Universidad de Buffalo, en el estado de Nueva York. Nos ha hablado desde allí, así que son casi las 4 de la mañana. Jaume, no sé si te echaste una siesta antes o una primera parte de sueño, pero te agradezco que estuvieras despierto para esta conversación que nos ha ayudado a entender mejor el mundo en el que vivimos. Jaume, un abrazo. El libro, por cierto, se llama Molinos y Gigantes, publicado por Errata Naturae, es un libro delicioso. Un abrazo, Jaume, gracias. Muchas gracias, un placer. Hasta luego. Un abrazo. Y bueno, pues yo creo que lo que te digo, si nos concienciamos más, como decía mi tío, con lo que significa encender la luz de un cuarto cuando entras o apagarla cuando sales, a lo mejor también nos acordamos de esta conversación, ¿no? Nuestra relación con la energía. Juanjo, un abrazo, hasta luego. Un abrazo, Javier, suerte. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Cadena SER. La radio.